Pues damos, hermanos, gracias a Dios por esta bendición que tenemos, porque nos alegramos y a veces debiese ser así. Dijo alguien que nos alegramos, es la conclusión de un año, comienza otro, pero tenemos un año menos de vida, o no sabemos si meses, y aún nos alegramos y hacemos fiesta. Y decimos gracias, Señor, por haber llegado a este momento especial, como ya lo vivimos en nuestras iglesias durante estos días. Y algunos todavía siguen de fiesta, porque ha comenzado este año. Pues bien, hermanos, pues con este mismo sentir de alegría en el Señor, pues vamos entonces, sin duda, que a comenzar nuestro año. Como ya escuchamos, el tema es Año Nuevo, nueva oportunidad para servir al Señor. En el Salmo que dimos lectura, dice el versículo número 4, dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios. Quisiera comenzar con esta pequeña historia, ya que se dice que un hermano le escribe una carta a su pastor y le escribe lo siguiente, porque en su iglesia habían tenido una semana de actividades, estudios donde en uno de los días él estuvo presente. No estuvo toda la semana, pero estuvo presente en uno de los días. Y le escribe estas palabras: Pastor, pues solo quiero también agradecer al Señor y decirle que pues los estudios de esta semana han sido de grande bendición a mi vida. Quiero comentarle que el día que estuve, pues fue tal la palabra de Dios en mi corazón que ahora vengo a reaccionar. Mi corazón se ha estremecido porque me doy cuenta de cuántas cosas he perdido, cuántos años llevo de vida y cuántos años llevo de cristiano, y hasta ahora estoy reflexionando todo lo que he perdido. Y agrega: Pastor, ¿cómo quisiera regresar el tiempo? Ojalá se pudiera, como si fuese una cinta de cassette, regresar y comenzar otra vez. Pero quiero decirle, pastor, que sin duda no podré regresar. Sin embargo, después de haber analizado mi vida, quiero decirle que hoy quiero comenzar de nuevo. Y pues no sé, hermanos, a lo mejor en algún momento quizás podemos ser compatibles con aquel hermano que escribe esa carta a su pastor. Es decir, en algún momento sí llegamos a reflexionar hasta dónde nuestra vida realmente ha estado con el Señor. Una de las cosas que nos enseña la palabra de nuestro Dios, sin duda, es que nuestra vida pues no solamente es frágil, sino que también nuestra vida tiene un término. Y si nuestra vida, teniendo un término, solamente tenemos 70 años, porque eso es lo que dice la Escritura, en los más robustos son 80, en realidad no tenemos mucho tiempo. Pero lo que sí nos damos cuenta que en la actualidad, a pesar de que son 70 años, la vida del hombre, el hombre
pues ahora sí que enferma muy pronto. La fragilidad se manifiesta a tal grado que por ello algunos piensan, no, ahora vivimos menos años. Sin embargo, no es así. Dios le puso término y miramos esto, ¿no? Solamente son 70 años y el hombre no vive menos porque, como sabemos, el Salmo 90 fue escrito por Moisés y eso ya tienen muchas generaciones, de los cuales la vida del hombre son 70 años. Si bien es cierto, al principio algunos casi alcanzaron el milenio, sin embargo Dios redujo la edad del hombre, el tiempo de vida. Entonces, podemos también considerar precisamente lo que nos enseña la palabra del Señor en cuestión de nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él, y sin duda, ¿cuánto tiempo hemos aprovechado? ¿En qué momento quizás hemos notado que sí le hemos servido, que es el tema de esta hora, o tal vez no le hemos servido, que es lo que ha ocurrido que a lo mejor impida ese servicio, o qué es lo que nos ha desalentado para no servirle de alguna manera con ese mismo fervor? Entonces, pues hay varios pensamientos que surgen cuando concluye un año. Lo más común es pensar en todos los planes que, si Dios permite, nos concede la vida, podremos realizar en el próximo año. Podremos realizar. Y mentalizamos, y sin duda que oramos también como hijos de Dios para decirle, Señor, en este año quiero proponerme a esto. Y no sé, hermanos, si hemos llegado a pensar cuando concluye un año, Señor, en este año no lo logré, no alcancé la meta en lo que me había propuesto, Señor, concédeme este próximo año hacerlo. Pero en la vida cristiana, no sé si hemos reflexionado que a veces no le decimos, Señor, pues en esta ocasión espiritualmente no crecí. Mi propósito era ser más constante a los cultos, es pues trabajar, es pues mantenerme fiel. No lo logré, pero Señor, para este año sí. Quizás muy poco se ha meditado en esa parte y por ello, pues no olvidemos lo que la Escritura nos dice como acabamos de leer. Este es uno de los salmos donde encontramos precisamente cómo Dios bendice a su creación, bendice precisamente a los hombres y sin duda que de manera particular bendice a sus hijos. Cada año lo es. Pero dentro de las bendiciones de Dios hay una en particular, como acabamos de leer, dichoso el que tú escogieres. ¿Sí? No olvidemos esa bienaventuranza, ¿sí? Esa expresión de feliz el que tú escogieres. Comenzamos este año y, como ya recordamos, nuestra iglesia practica la toma de protesta. Bueno, antes de la toma de protesta, realmente alguien protestó para decir, yo no quiero, Señor, que me den este cargo este año. Pues yo no estaría disponible. No olvidemos, hermanos, que el Señor dice primeramente, dichoso el que tú escogieres. Dichoso el que tú escogieres. Sí, nuestra actitud debería ser en este sentido infantil, ¿no? ¿A qué me refiero? En el hecho de que cuando miramos a los niños para alguna actividad, a ver, ¿quién quiere hacer esto? ¿Y cuál es la actitud de los niños? Corriendo. Y si el Señor nos llama precisamente para servirle,
Si es una dicha el que el Señor escoja a alguien para servirle, pues debiésemos servir de esa manera, ¿no? Yo. Sí. Creo que esto nos hace ver precisamente eso, hermanos, que comenzamos un año, gracias a Dios. Es el 2024, según, pues, ahora sí que nuestra lista en cuestión de números de años, y pues vamos a comenzar de nuevo, pero vamos a hacerlo también en el nombre del Señor, ¿sí? En esa dicha, en esa felicidad, porque pues sí es necesario, hermanos, ¿no? En la palabra de nuestro Dios nos muestra, no olvidemos aquella parábola, aquella enseñanza de los hijos que fueron enviados a trabajar, ¿no? Y de aquel que dijo sí y no fue, pero de aquel que no quería, pero al final sí fue. Y eso es lo más interesante, ¿no? Porque sí es lo que hay en nuestro corazón. A veces podemos decir sí, acepto, Señor, servirte, pero pues realmente en el corazón pudiera ser que sea un no, o que en el momento digamos sí y después tengamos que decir no. De hecho, la Escritura nos enseña eso, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, pero no olvidemos que es la vida del hombre el que tiene doblado ánimo. Por un momento puede decir sí y al rato puede cambiar. No pueden pasar ni siquiera minutos, a veces en segundos, la decisión puede cambiar. Entonces, consideramos sin duda, hermanos, que hay algunos aspectos en los cuales debemos de considerar el hecho de poder servir al Señor. Vamos a buscar la carta a los Colosenses en su primer capítulo. Y vamos a leer los primeros versículos, es decir, del 1 al 4. Dice en esta presentación del apóstol Pablo a los hermanos colosenses: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Esta es la presentación del apóstol Pablo a nuestros hermanos colosenses. Esta es la voluntad del Señor. Ha sido llamado apóstol, y de igual manera está como colaborador el hermano Timoteo. Pero encontramos dos detalles interesantes. El apóstol Pablo menciona, al menos en esta carta, en el versículo 3 al final, dice: siempre orando por vosotros. Siempre orando por vosotros. El servicio a Dios, sin duda que hay muchas áreas para servir al Señor. Y una de estas áreas, pues tiene que ver con la oración. Con la oración. Pero aquí hay algo particular. ¿Cómo debe ser la oración? Dice el apóstol Pablo: ¿orando por quién? Por vosotros. Orando por vosotros. Es decir, hermanos, nosotros tenemos tiempos de oración y en algún momento, si hay alguna necesidad, si hay alguna invitación, oramos. Inclusive oramos
por aquellos que no son hermanos en la fe. Sin embargo, pues bueno, el apóstol Pablo está diciendo, orando, ahora sí que siempre. ¿Y oraba por quiénes? Por los hermanos colosenses. Un área de la vida del cristiano debe ser sin duda que la oración, pero la oración también debe ser no solo nuestra, sino también por nuestros hermanos. Debe ser por la iglesia. Hay hermanos que oran por la iglesia y hay hermanos que sin duda que oran por la unión o uniones, oran por los tribunales, sean presbiterio, sínodo, y oran por las instituciones, y debe ser una tarea nuestra, hermanos, el orar. ¿Sí? Es interesante la vida del creyente cuando ora, ¿sí? Cuando ora. En este caso, quiero ilustrarlo de esta manera, de aquel hombre que se encontraba desalentado, se sentía lo más solo y estaba lo más deprimido en su vida, que pues ya no tenía esperanzas de vida. Y pues se relata esta historia diciendo que Dios le envía un ángel y le dice que qué le pasa. Y a lo cual responde, pues, ¿qué no ves cómo está mi vida? Llena de tristezas, aflicciones. Ya no puedo más, ya no puedo seguir. Entonces, aquel hombre le pide al ángel, ahora que regreses a Dios, coméntale, dile cómo estoy, por qué me ha dejado. El ángel se va, le dice a Dios lo sucedido y Dios le dice, regresa y dile a mi hijo que pues no lo he dejado. Lo único que tiene que hacer es orar todos los días y confiar en mí. El ángel regresa y le dice el mensaje, el ángel se va, pasa el tiempo y el ángel tiene la curiosidad de saber qué pasó con aquel hombre, porque tenía esa curiosidad de verlo tan desalentado en su vida que regresa. Pero ahora su vida ha cambiado y regresa con Dios y le pregunta el ángel a Dios, Señor, yo no entiendo qué pasó. La vida del hombre ha cambiado. Bueno, entonces Dios le dice, es que aquel hombre, desde que se comenzó a acercar más conmigo, comenzó a confiar en Dios. Su confianza fue tal que estando en comunión conmigo, se olvidó de sus problemas. Dijo el ángel, ¿significa que sigue teniendo problemas? Sigue teniendo problemas, pero estando conmigo, no hay nada que temer. Entonces, parte del servicio a Dios es la oración, orando por nuestros hermanos, por la vida de la iglesia. Debe ser nuestra labor, porque no olvidemos que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. El otro aspecto está en el versículo 4, en la parte final. Dice el versículo 4, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Y el amor que tenéis a todos los santos. Sin duda que cuando servimos y cuando se sirve a alguien, inclusive por un pago, pues creo que se aplica el servicio, ¿no? Como dice el dicho, bueno, para ello se prestó, le están pagando.
Pero hermanos, cuando nosotros aprendemos realmente que la iglesia cristiana y la iglesia de los primeros días, como leemos en Hechos capítulo 2 y aún en otros capítulos, de cómo la iglesia crecía, pero también entre ellos servían. Un tema en particular que, bueno, salió ahora sí que de dominio público fue la atención, por ejemplo, de las viudas. Y no olvidemos que los apóstoles decían, bueno, es que ya no podemos. Vamos a buscar quién nos ayude. Y se eligieron diáconos, porque decían los apóstoles que ellos se dedicarían a la predicación de la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia también hay necesidades como estas, que es sin duda que la manifestación de amor a los santos. Y no solamente es decir, hermano, hermana, Dios te bendiga, te amo en el Señor, un abrazo, sino la expresión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por ti, hermano, hermana? Hay una bonita experiencia de una sociedad infantil que había programado una labor social y lo había primeramente proyectado a algo, pues así que en una labor de ir a hospitales o a lugares donde pudieran llevarles pues algún refrigerio o ayudar de alguna manera material, pero resulta ser que no se prestaron las condiciones. Y entonces la hermana superintendente de la sociedad dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cancelamos? ¿O cómo le hacemos? Porque pues no vamos a poder realizar esta actividad porque no tenemos recursos. Bueno, a la hermana se le indicó entonces que pudiera ver qué otro tipo de labor social realizaría. Entonces ocurrió algo interesante porque comenzaron a hacer una lista de los hermanos avanzados de edad para visitarles. Fueron a orar con ellos, pero su labor social de los niños fue, hermanos, venimos aquí, ¿qué podemos hacer por ustedes? ¿Les podemos barrer la casa? ¿Barrer el patio de su casa? ¿Podemos acomodar algo? Y para los niños fue una gran diversión, que en las siguientes ocasiones de este tipo de actividad, decían los niños, vamos a casa de los hermanos. Y para los hermanos, pues qué felicidad. No porque dijeran, vamos a descansar este día, nos vienen a ayudar. Sin embargo, pues esa es la parte, ¿no?, de lo que la iglesia y nosotros como creyentes también consideramos que el servicio en la obra del Señor puede ser de esa manera, de amor a los santos, de amor a los santos. Recuerdo a una hermana que ya avanzada también de edad, ella lo que hacía, vendía diferentes productos y decía que se había dedicado pues casi toda su vida a vender pues ahora sí que perfumería, arreglos florales, entre otros artículos. Pero lo que me llamó la atención es porque ahora sí que tenía seccionados sus productos. Decía, bueno, esto que vendo es para las ofrendas, esto que vendo es para las obras materiales de la iglesia, esto que vendo también es para mis vecinos que yo pueda ayudar. Y recuerdo esto, hermanos, porque alguna ocasión la hermana me invitó a visitar a una señora que le habían amputado sus 2 piernas. Y la hermana, pues ya estando allá, le comentaba a la señora, ¿todavía tiene usted medicamentos?
Sí, ya no tengo está bien, al rato se lo traigo. Y le preguntaba a la hermana, ¿la señora no tiene familia? No, sus hijos la abandonaron. ¿Y entonces quién le ayuda? Pues los vecinos. Pero no se preocupe, hermano, por ello tengo, ahora sí que en mi trabajo, y lo que vendo es para apoyar a mis vecinos de esta manera. Es un bonito testimonio, porque pues decía la hermana que esta persona no era cristiana, le predicaba el evangelio hasta que un día aceptó a Cristo. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que encontrar a una persona así, decía la señora, pues no se encuentra. Era una gran bendición, ¿no? El servicio de amor a los santos. La Escritura dice que hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. Y quiero invitarles también para que busquemos la carta a los Filipenses en su capítulo 2. En el versículo 5 al versículo 10 dice la palabra de nuestro Dios en un pasaje muy conocido: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y dice la Escritura de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. El servir, sin duda que a veces decimos es un privilegio, y nuestra expresión a veces es: estamos para servirle, estamos para servirle. Cuando usted guste. Aquí es una hermosa expresión, porque es el Salvador, es el unigénito de Dios. Se hizo nada, se hizo ¿qué? Siervo. ¿Sí? ¿Y él vino qué? Para servir, dice la Escritura. Pero su servicio, en este caso, pues no solamente hallamos en aquellos ejemplos de ayudar a los necesitados, a los que sufrían. Inclusive también ponía ejemplo de ese servicio también, como se dice acá, de verdadera humildad, aún tomando aquella toalla, aquel recipiente, y pues si bien es cierto, no era ahora sí que el recepcionista, les lavó los pies a sus discípulos, ¿no? En un ejemplo de humildad. Pero en este caso, hermanos, pues sin duda que esto también debemos de considerarlo, el hecho de servir en un aspecto de siervos, ¿no? El término siervo quiere decir esclavo. Pero a veces se nos olvida en este sentido, ¿no? Y es bonita la expresión. Es el siervo de Dios. Ahora pues ha cambiado ya ese significado. Pero si lo definiéramos de esa manera, pues a lo mejor ya no se escucha bien, ¿no? Es el esclavo de Dios.
y tenemos que servir, ¿no? No solamente los ministros de la palabra de Dios, sino pues creo que todos los hermanos, si tuviésemos realmente ese título honorable, un título privilegiado, sería de grande bendición, ¿no? El tener que servir de esa manera, ¿no? Hay cosas que la verdad necesitamos aprender. En este caso, el hecho de servir en la iglesia debe ser con gratitud y con humildad. Con gratitud y con humildad, para que esto pueda pues ser ese servicio que agrada al Señor. Se dice que en una ocasión, hermanos, que en un examen de candidatos a miembros en plena comunión de la iglesia, a alguien de los candidatos le hicieron la pregunta: hermano, ¿usted estaría en este momento dispuesto a ir a la calle y traer una torta y una coca para nosotros? A lo que el hermano se sonrió. Dijo, no, pues es un examen, ¿no? Y le volvieron a insistir en la pregunta. No, la pregunta es seria. ¿Estaría dispuesto a ir a comprar una torta y una coca para nosotros? Después de la insistencia, la respuesta fue sí, pero todavía con una sonrisa. La sonrisa era como diciendo, pues es que creo que no cabría la pregunta. Y la pregunta que le hicieron fue, ya comentándole al hermano, bueno, es que no olvidemos que cuando venimos a formar parte de la iglesia, pues debemos también estar dispuestos a servir. Pero hay ocasiones que cuando se nos dicen, hermano, en lo más sencillo, ¿no? Vea un mandado. ¿Nos puedes ayudar en esto? Pues es ahí nuestra actitud, ¿no? Porque pareciera ser que hay, sin duda, que actividades que son a lo mejor lo más bajo, pero en realidad estamos para servir al Señor. No olvidemos entonces, hermanos, lo que acabamos de leer en este Salmo 65, versículo 4. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Y concluye este versículo, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Sí, son los beneficios precisamente de estar, en este caso, pues sirviendo al Señor y con un llamado muy especial, ¿no? El que Dios haya escogido para servir es una dicha. Y solo quiero concluir con esto, hermanos. No olvidemos que hemos aprendido en el curso que se imparte a nuestros hermanos que son candidatos a miembros de la iglesia, conocido como la clase de catecúmenos. Hay una clase que se titula Nuestros deberes para con Dios. Normalmente se imparten 3 y en lo personal, bueno, me enseñaron 4, hasta el día de hoy lo recuerdo. El hermano que nos dio las clases nos dijo, son 4 los deberes que tenemos para con Dios, son 4. Y se van a acordar fácilmente. Cuando inclusive alguien por la calle, algún familiar, algún amigo les diga, hola. Ahí se van a acordar de los deberes que tenemos para con Dios. Hola. Y bueno, ya llenando el acróstico, ¿cuáles son nuestros deberes para con Dios, hermanos? ¿Mandé? Bueno, según la clase de catecúmenos, porque ahorita ya le podemos adaptar, pero es orar, leer la Biblia,
y asistir al templo, pero como es H, es hablar de Cristo, orar, leer la Biblia y asistir al templo. Entonces, sí es algo muy práctico, porque son nuestros deberes para con Dios. Inclusive también se incluyen como deberes para con la iglesia. Pero estos deberes nos hacen ver que ese es el servicio que le debemos al Señor. Hablar de Cristo, orar ahora sí que por esa relación que tenemos con Dios, orar por nuestros hermanos, orar por las necesidades de la iglesia, leer la Biblia. ¿Sí? Leer la Biblia. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, crecemos espiritualmente. ¿Sí? Y el crecimiento pues nos hace precisamente obedecer al Señor y servirle. Y la asistencia al templo pues también es un servicio, ¿sí? Un servicio a Dios. ¿Por qué? Me enseñó el maestro de evangelismo en el seminario que la asistencia al templo es evangelismo. A lo mejor como compañeros lo pensamos, dijimos, no, pues es que asistir al templo no es evangelismo. Y entonces el maestro decía, asistir al templo es evangelismo. Hay que insistir a los hermanos que asistan a los cultos, que vayan a la casa de Dios, porque eso es evangelismo. ¿Por qué es evangelismo? Porque el vecino siempre va a decir, allá va mi vecino. Bueno, quien ya sabe, va a su templo, va a buscar a su Dios. Allá va el vecino, ¿a dónde irá? Tengo la curiosidad de saber, estos días, a tal hora, se va, ¿a dónde va? Y la curiosidad siempre será, oiga vecino, disculpe, a esta hora, ¿por qué sale? ¿A dónde va? Ya tiene los días señalados, ¿a dónde va? Y esa es la oportunidad para decirle, soy cristiano, voy a buscar a Dios. Le podemos invitar a usted para que conozca al Señor. Así que, amados hermanos, pues tenemos sin duda que esta nueva oportunidad para servir al Señor. Hay muchas áreas de la vida cristiana que podemos considerar, pero al menos, pues sin duda que estos aspectos que hemos mencionado, la oración, en este sentido, el servicio a otros, la manera de servir, ¿sí? Con gratitud y humildad, y de esta manera cumpliendo precisamente en esa obediencia, porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, y debe ser una dicha el que nosotros sirvamos al Señor. Que Dios nos bendiga.